Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Lo que hacemos todas las semanas, gracias a Dios. Vamos a estudiar la Biblia. Vamos a hacer un estudio sencillo, vamos a leer unos versículos, un pasaje, a dar una explicación muy sencilla para tener ese primer encuentro con la palabra de Dios. Entonces, te invito a que por favor te pongas cómodo mientras yo comparto las diapositivas. Puedes ir por tu bebida preferida, pero lo más importante es que puedes quitar todo el factor que tengas alrededor tuyo para que puedas poner tu alma, tu mente, todo tu espíritu y tu cuerpo y tu ser dispuesto para aprender lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en el día de hoy. Para las personas que siempre me acompañan, muchas gracias por estar nuevamente conmigo en el día de hoy. Como siempre, voy a ocultar los controles flotantes y voy a bajar aquí una cosita y listo. Yo creo que ya están viendo la pantalla verde. Las personas que están por primera vez, bienvenidos. Este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, mucho gusto. Gracias por acompañarme. Hoy nos encontramos en la clase número 161. Las personas que quieran escuchar las 160 clases anteriores es muy fácil, entran a YouTube, ponen Liliana Parga, se van a encontrar con un icono de flores rojas, le hacen clic, por favor se suscriben y en la sección de videos van a encontrar todas las clases. Cualquier comentario, pregunta o sugerencia también la pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué encuentras tú en estas 161 clases? Todos los libros del Nuevo Testamento y en este momento ya se encuentran todo el Génesis y estamos ya casi terminando el segundo libro de la Biblia que es Éxodo. Siempre comenzamos dando los puntos claves de la clase anterior para que las personas que me acompañaron recuerden lo que vimos y empaten la historia de hace 8 días con lo que vamos a ver en el día de hoy. Y si tú vienes por primera vez para ponerte en contexto de lo que estamos aprendiendo, pero yo te aconsejaría que te tomaras tu tiempo para que puedas ver todas las clases desde la número uno. Y si te gusta mucho todo lo que tiene que ver con escatología y el apocalipsis, comienzan esas clases desde la número 93. ¿Qué hemos estado estudiando? Dios reafirma sus mandamientos básicos para recordarle a la nación de Israel su identidad y protegerlos de la idolatría pagana. Recordemos que Dios ya ha utilizado a Moisés, un instrumento poderosísimo en sus manos, para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto después de 430 años y llevarlos nuevamente a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Ya hemos visto toda una aventura que se ha tenido en ese viaje, un viaje que debería haber durado entre 8 y 10 días y ya se nos ha tomado mucho tiempo porque ellos nuevamente llegan al monte Sinaí donde inicialmente Moisés había tenido ese primer encuentro con Dios a través de una zarza ardiente y nuevamente todo el campamento de la nación de Israel está acampando en la falda de la montaña. Moisés ha subido y bajado a la cima muchas veces para oír las instrucciones de Dios, todo lo que tiene que ver con los mandamientos, el decálogo y las instrucciones para construir el tabernáculo, lo que posteriormente va a ser el famosísimo templo de Jerusalén. Y aquí Dios nuevamente, eso lo hemos visto en varias ocasiones, cómo le recuerda a la nación de Israel a través de Moisés, que se acuerden de las festividades, unas fiestas que Dios ordena que deben ellos celebrar, que actúan como anclas para evitar que la rutina enfríe la fe, para que todos ese ritualismo, esas instrucciones que Dios les ha dado a la nación de Israel, para que a través de una serie de holocaustos, de una serie de ceremonias, tengan comunicación con Dios, no se vuelva algo mecánico, sino que realmente sirva como una relación que se restablezca nuevamente con Dios después de tanto pecado. Entonces, que haya una fe genuina, pero también que haya diversión. A Dios le encanta que nosotros nos gocemos, tengamos gozo en esta vida. Entonces les recuerdo inicialmente el día de reposo, recuerden el Shabbat, que no significa sábado, sino reposo. Ya existía este mandato, muchas veces se ha dicho, pero aquí se añade una condición que es muy importante porque Dios les recuerda que incluso en el tiempo de arar y cosechar deben recordar este mandamiento de guardar un día de reposo. ¿Por qué? Porque primero les está dando una serie de instrucciones para una labor importantísima que es construir el tabernáculo, que eso les va a llevar
mucho tiempo y mucho trabajo. Entonces, que no crean que aunque es una labor muy importante construir el tabernáculo, eso no va a echar por tierra el mandamiento de descansar un día. Entonces, no importa qué tanto trabajo, incluso el de arar y cosechar, que de eso depende la economía y el bienestar físico a través de los alimentos de la nación, Dios promete que si ellos son obedientes al guardar el Shabbat, Él también va a bendecir a la nación con provisión, así ellos descansen un día. Dios ordena también que todos los varones se presenten ante Él 3 veces al año para celebrar festividades clave. Recuerde que son 7 fiestas las que se conocen como las fiestas de Dios, pero de esas 7, 3 obligatoriamente los varones de la casa tienen que ir a lo que va a ser el futuro templo de Jerusalén a unas ceremonias especiales. Al concluir este periodo de intimidad que ha tenido Moisés con Dios nuevamente, después de todo el episodio tan horrible que vimos con la idolatría y el becerro de oro, se graban en las 2 tablas de piedra otra vez los 10 mandamientos, consolidando la restauración legal y espiritual de la nación de Israel. También veíamos cómo Moisés entonces desciende del monte Sinaí con esas segundas tablas de la ley y describe el pasaje como su rostro, el rostro de Moisés, resplandecía de forma sobrenatural tras haber pasado 40 días hablando directamente con Dios. El brillo no era una luz propia ni un logro personal, sino el reflejo directo de la gloria de Dios tras esa intimidad prolongada que Moisés tuvo con él. Aarón y los líderes de Israel ven el rostro radiante de Moisés y sienten miedo de acercarse, porque esa santidad que se refleja en el rostro de Moisés no es la santidad de Moisés, sino que es esa gloria de Dios, esa luz está exponiendo la condición pecaminosa del pueblo que venía de fallarle de manera tan terrible con esa idolatría que cometieron. La luz hace que se vean mejor las cosas y por lo tanto se ve mejor la suciedad y ellos con esa luz brillante que emana el rostro de Moisés, que es la gloria de Dios, ven con mayor claridad ese pecado que ellos cometieron. Antes de iniciar la construcción del tabernáculo, que es ese santuario móvil de Dios, Moisés entonces convoca a todo el pueblo para recordarles ese mandamiento que les acaba de decir Dios, que recuerden tan importante que es la observancia estricta del día de reposo o Shabbat. Y también se añade la pena de muerte para quien trabajara en Shabbat. Esto subraya la extrema gravedad de violar la santidad del tiempo de Dios, porque no era solamente un descanso para el cuerpo, sino que era una reconciliación espiritual con Dios. Moisés convoca al pueblo de Israel para pedirles los materiales necesarios destinados a la construcción del templo. Entonces, este pasaje ya está destacado, nos está destacando que se va a establecer el principio de la ofrenda voluntaria y generosa como base para la obra de Dios. Ya habíamos visto cómo se había impuesto, se había dado un impuesto, Dios exige un impuesto que todos los varones mayores de 20 años tenían que dar una cifra igual para todos como un impuesto para contribuir no solamente a la manutención de la tribu de Leví, sino para la construcción del tabernáculo. Y aquí lo que se está haciendo es la solicitud de una ofrenda que es totalmente voluntaria. Moisés entonces enumera minuciosamente cada pieza que compone el complejo sagrado y esto incluye la estructura exterior, es decir, el patio exterior, el mobiliario, todos los muebles y los objetos que se van a necesitar para el lugar santo y para el lugar santísimo y finalmente las vestiduras de los sacerdotes. Dios selecciona, ya lo habíamos visto por nombre, a 2 artesanos principales, a Bezalel de la tribu de Judá y a Joliab de la tribu de Dan, para liderar la construcción de su santuario. Aquí no hay división entre lo espiritual y lo material y esta fue una de las enseñanzas que más me gustó aprender y es que no importa si uno está trabajando con madera, con metales, con piedras preciosas, con un computador o con una escoba, todo lo que nosotros hacemos por los dones que Dios nos ha dado es una extensión que Dios nos dio para relacionarnos con Él espiritualmente. Entonces no podemos hacer una división del trabajo secular y el trabajo espiritual porque realmente todo es espiritual, porque todo lo tenemos que hacer con amor porque trabajamos para Dios. No importa en el lugar físico donde nos encontremos ni la persona humana que es nuestro jefe, nosotros trabajamos es para Dios porque al fin y al cabo todo lo que nosotros tenemos que nos permite trabajar la salud, los dones, las puertas abiertas para un trabajo, todo nos lo ha dado Dios.
Y aquí entonces, chicos, continuamos con el tema nuevo. Vamos entonces para Éxodo, capítulo 36, y vamos a estudiar los versículos del 1 al 7 y vamos a tener ese estudio profundo, más profundo de lo que me imaginaba yo, para poder entender exactamente algo como tan trivial y tan superficial que es la construcción de un templo, que es la construcción de un edificio y cómo hemos aprendido que cada detalle que Dios le ha enseñado a la nación de Israel a través de este trabajo, nos conecta inmediatamente con el Señor Jesucristo y nos enseña la construcción de este tabernáculo, cómo debe ser la construcción de nuestra vida como elemento importante de este edificio llamado cristianismo. Entonces, por eso es tan importante todo lo que estamos aprendiendo. Dice, así pues, Bezalel y Aholiab llevarán a cabo los trabajos para el servicio del santuario, tal y como el Señor lo ha ordenado, junto con todos los expertos y a quienes el Señor haya dado pericia y habilidad para realizar toda la obra del servicio del santuario. Moisés llamó a Bezalel, a Joliab, a todos los expertos y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad y se sentían movidos a venir y hacer el trabajo. Entonces les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario. Pero el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias mañana tras mañana. Así que todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron su trabajo para ir a decirle a Moisés: la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. Entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario. Así que los israelitas dejaron de llevar más ofrendas, pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. Y miren esto tan maravilloso. Aquí ya estamos poniendo en práctica lo que habíamos aprendido en teoría. Mientras los constructores recibían los materiales para iniciar el santuario, el pueblo continuaba llevando de forma libre y voluntaria sus valiosas pertenencias materiales. Algunos llevaban oro, otros telas, piedras preciosas, madera. Todas las mañanas llegaban grandes montones de ofrendas. Los maestros de la obra notaron algo inusual. En lugar de faltar recursos, lo que casi siempre pasa en cualquier sociedad, ¿no es cierto? Se dieron cuenta de que la abundancia era excesiva. Entonces pararon su trabajo y fueron a donde Moisés con un reporte sincero. El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra. Esto demuestra también la gran integridad de los constructores, quienes no buscaron acumular o quedarse con el excedente. Qué ejemplo de honradez y de amor al trabajo y a la nación, ¿no es cierto? Ojalá nuestras sociedades hoy en día fueran así. ¿Qué tal que algún día nuestros presidentes dijeran: este año no vamos a cobrar impuestos porque lo que hemos recaudado alcanza para cubrir todas las obras que tenemos pendientes? Qué bendición sería, pero infortunadamente, ay, pareciera cuento de hadas, pero está en la Biblia, eso sí existió de verdad. Tendríamos que orar para que eso ocurriera en nuestras sociedades, porque verdaderamente con todo lo que se recoge era para que tuviéramos obras maravillosas, pero bueno, ustedes ya saben qué pasa con estos gobiernos corruptos. El pasaje cierra explicando que los materiales acumulados eran no solo suficientes para realizar todo el diseño que Dios había ordenado, sino que además sobraba. Es uno de los pocos momentos en la historia bíblica y en la historia de la humanidad donde un líder tiene que pedirle al pueblo que deje de dar. Yo conozco, por ejemplo, mi hijo está viviendo en Nueva Zelanda por gracia de Dios y a él, inclusive que no es ciudadano, pero pues toda persona que vive en Nueva Zelanda inmediatamente tiene que inscribirse porque pagan impuestos, pero se ve y al final del año les devuelven un cheque con los impuestos que no se necesitaron. Es impresionante. Qué bendición eso. Entonces sí se puede hacer, sí se puede lograr. Hay que orar por nuestros líderes, por nuestros gobernantes, para que actúen como estos líderes que no actuaron con codicia, sino por amor verdaderamente a la nación. Versículos 8 al 13. Todos los expertos hicieron el santuario con 10 cortinas de tela de lino fino y de lana color azul, carmesí y escarlata, con querubines artísticamente bordados en ellas. Todas las cortinas medían lo mismo, es decir, 28 codos de largo por 4 codos de ancho. Cosieron 5 cortinas
uniendo la una con la otra. Luego hicieron lo mismo con las otras cinco. En el borde superior del primer conjunto de cortinas pusieron presillas de lana color azul. Lo mismo hicieron en el borde del otro conjunto de cortinas. En la primera cortina del primer conjunto pusieron 50 presillas y en la última cortina del segundo conjunto pusieron otras 50 presillas, de modo que las presillas se correspondan entre sí. Después hicieron 50 ganchos de oro para que las cortinas quedaran enganchadas una con otra, de modo que el santuario tuviera unidad de conjunto. Cuando yo era más joven y bueno, y más bella, no, estamos lindas, ¿no es cierto? Antes se utilizaban mucho unas cortinas que tenían estas presillas, hoy se utilizan más otro tipo de cortinas, pero me acuerdo que uno tenía que bajarlas para lavarlas y después tenía que volverlas a colgar húmedas para que no había necesidad de plancharlas para que no se arrugaran. Y era muy bonito ver cómo las cortinas en la medida en que uno iba poniendo la presilla en su gancho correspondiente, iba tomando forma la cortina. Imagínense ustedes esta labor tan hermosa porque están construyendo la casa de Dios. Aquí se está describiendo la fabricación y el ensamble de las 10 cortinas principales del tabernáculo, destacando la obediencia exacta a los planos de Dios y el simbolismo de la unidad de su pueblo. Hagan de cuenta que se citó a un taller de costura y todas las personas a las cuales Dios, ya sabemos nosotros de antemano, los había dotado con dones y talentos para todas estas artes, se reúnen gozosos de corazón, se ve la alegría por esas ofrendas tan generosas que dieron, cantando, riendo entre ellas y confeccionando, empezando a confeccionar todos los materiales del tabernáculo. Este pasaje entonces está pasando del diseño teórico que fue entregado, recuerden ustedes cuando estudiamos Éxodo capítulo 26, a la ejecución práctica por parte del maestro artesano Bezalel y todos los sabios de corazón que lo acompañaban. Entonces, el santuario interior se confeccionó con 10 cortinas utilizando una combinación textil específica. Recuerden que todo el tabernáculo era un edificio rectangular. Dentro del tabernáculo había otro edificio llamo yo para que ustedes entiendan, que estaba dividido en el lugar santo y en el lugar santísimo. Las paredes de ese santuario interior, de ese edificio interior, es lo que nos están enseñando hoy en día, las cortinas que estamos hablando. Habían cortinas de lino fino torcido que representan la pureza, la justicia y la santidad requeridas para habitar ante Dios. Y aquí lo hermoso es que nosotros podemos encontrar, gracias también a Dios por todos los instrumentos que ha utilizado a través de todos estos años, para que nosotros pudiéramos entender el significado espiritual de todas estas cosas que parecen tan físicas, tan materiales, ¿no es cierto? Pero Dios en su infinita misericordia, desde mucho tiempo antes de que llegara el Salvador, empezó a mandar señales para que la nación de Israel reconociera al Salvador sin ningún problema. Infortunadamente, pues ustedes ya saben que eso no fue así, pero cada detalle del tabernáculo tenía que ver con Jesucristo. El otro material, el otro detalle eran los colores. Se utilizó el azul, el púrpura y el carmesí, que es una especie de rojo. Son colores reales y sagrados que apuntan a la majestad divina, la realeza y el sacrificio de Cristo en la teología bíblica, el cielo de donde iba a venir el Salvador, la sangre derramada por Jesucristo para darnos la redención. Y el púrpura, que es el color real que utilizan los reyes. También se bordaron unos ángeles de tipo querubín, que fue una obra primorosa. Son unas figuras celestiales bordadas artísticamente que recordaban que el tabernáculo era una representación de la misma morada celestial de Dios. Eran bordados con relieve, entonces eran hermosísimos. Todas las cortinas poseían exactamente la misma medida, 12 metros con 90 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Esto nos enseña primero la importancia de la equidad y el orden en la obra divina. En el diseño de Dios no hay lugar para el descuido y la improvisación. Dios por eso dejó el croquis y detalló exactamente todo como se debía hacer. Versículos 14 al 19.
Hicieron un total de 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el santuario a la manera de una tienda de campaña. Las 11 cortinas medían lo mismo, es decir, 30 codos de largo por 4 de ancho. Cosieron 5 cortinas en un conjunto y las otras 6 en otro conjunto. Hicieron 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el primer conjunto y otras 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el segundo conjunto. Fabricaron 50 ganchos de bronce para unir la tienda del santuario para que éste tuviera unidad de conjunto. Luego hicieron para la tienda un toldo de piel de carnero teñida de rojo y para la parte superior pusieron otro de pieles finas. Entonces, aquí ya nos están describiendo el techo. Antes nos estaban describiendo como las paredes del edificio del santuario que había en la parte interior del tabernáculo. Este pasaje entonces está detallando la construcción del techo de la tienda, el cual estaba diseñado con materiales específicos para brindar protección, aislamiento y también, como todo lo que hay en el tabernáculo, un simbolismo espiritual. ¿Por qué se necesitaban telas tan específicas? Porque el desierto presenta un clima extremo. Recuerden que en el desierto hay un calor intenso de día y un frío terrible de noche. Hay vientos, hay tormentas de arena. Por eso las capas de pelo de cabra y las pieles impermeables mantenían el interior del tabernáculo seco, oscuro y protegido de los elementos exteriores. Había una tela cubierta de pelos de carnero teñida de rojo. Recuerden ustedes que el carnero evoca el sacrificio, como el carnero, recuerdan ustedes el carnero que sustituyó a Isaac en el monte Moriah antes de que su padre Abraham lo sacrificara. Entonces, Isaac no fue el sacrificado, sino que hubo un cordero o un carnero que derramó su sangre para que Isaac no fuera sacrificado. Esta tela cubierta de de pieles de carnero representaba eso. El color rojo representa la sangre del pacto y el sacrificio necesario para cubrir el pecado y permitir la presencia de Dios entre los hombres. No quiero jamás que olviden, por eso lo repito constantemente, que desde Adán y Eva, por el pecado que ellos cometieron y por la manera que ellos actuaron después de pecar, que es que ese fue el problema, porque si ellos hubieran actuado de la manera que debemos actuar todos cuando pecamos, que pues no estoy juzgando a Adán y Eva porque también nosotros actuamos igualito, en vez de ir donde papá corriendo a pedirle perdón en un sincero arrepentimiento, ellos se escondieron, recuerdan, y le tocó a Dios sacrificar un cordero inocente para cubrirlos de su pecado. Desde ahí, la única manera de perdonar los pecados es a través del derramamiento de sangre hasta que llegara el cordero perfecto, que ya saben ustedes que es Jesucristo. Este tabernáculo tenía algo curioso porque desde afuera parecía como una tienda oscura y común y corriente, porque lo único que se veían eran esas pieles rústicas. Sin embargo, al entrar se descubría el oro, los colores tan hermosos y majestuosos que tenían las telas, esos querubines bordados. Y esto también es un simbolismo de lo que es la persona del Salvador, lo que es Jesucristo. Eh, que se acuerdan que la Biblia nos dice que cuando el Mesías vino a la tierra, cuando Jesús llegó, no tenía ningún atractivo visual, no tenía ningún atractivo externo para el mundo, pero lleno de gloria, de santidad y de valor divino en su interior, porque gracias a él fue que la humanidad fue redimida y pudimos recuperar el paraíso perdido. Jesús era tan común y corriente que por eso acudieron a Judas para que lo identificara cuando los soldados fueron a arrestarlo, porque ellos no lo pudieron distinguir, era igual que cualquier otro judío. Pero qué hombre, ¿no? Nos salvó a todos los humanos. Versículos 20 al 30. Prepararon para el santuario unos tablones de madera de acacia y los colocaron en posición vertical, como la cruz. Cada tablón medía 10 codos de largo por 1,5 codos de ancho, con dos ranuras paralelas entre sí. Todos los tablones del santuario los hicieron así. 20 tablones para el lado sur del santuario con 40 bases de plata que iban debajo de ellos, dos por cada tablón, una debajo de cada ranura. Para el lado opuesto, es decir, el lado norte del santuario, 20 tablones con 40 bases de plata, colocando dos de esas bases debajo de cada tablón. 6 tablones en el lado posterior, que es el lado occidental del santuario, y dos tablones más en las esquinas del
santuario en el extremo opuesto. Estos dos tablones eran dobles desde la base y quedaban unidos por un solo anillo en la parte superior. Y se hizo lo mismo en ambas esquinas, de modo que había 8 tablones y 16 bases de plata, dos bases debajo de cada tablón. ¿Qué significado espiritual tiene todo esto? Ya lo vamos a ver. Voy a tomar agüita. Aquí se está describiendo la construcción de la estructura principal del tabernáculo, es decir, la pared exterior, ya lo que es todo el edificio rectangular. Específicamente en las tablas de madera de acacia, recuerden que todo donde hay madera es de acacia. Y sus bases de plata que formaban las paredes exteriores del santuario. Anteriormente estábamos viendo las paredes y el techo del santuario interior, es decir, de este pequeño edificio que hay dentro del tabernáculo que constituye el lugar santo y el lugar santísimo. La acacia era un árbol que crecía en el desierto, fácil de encontrar para ellos, conocido por ser una madera incorruptible, densa y extremadamente resistente a los insectos y al deterioro. En el simbolismo del tabernáculo se representa la perfecta humanidad de Cristo, nacido en esta tierra árida, en este mundo, pero completamente puro, sin pecado, incorruptible. Al estar cubierta la madera con oro, que es el metal más puro, estas tablas muestran la unión de la naturaleza humana de Jesucristo con su naturaleza divina. Dios perfecto, representado siempre con el oro, deja ese cielo perfecto para bajar a esta tierra seca, como comparada como un desierto, por amor a la humanidad, representada por la madera. En el sistema de ofrendas del Antiguo Testamento, la plata se utilizaba específicamente para pagar el dinero de rescate o expiación por las almas del pueblo. Recuerden que nosotros somos los culpables de haber perdido el paraíso, los seres humanos. Tendríamos que nosotros derramar nuestra propia sangre para recuperarlo, pero pues si derramamos nuestra sangre nos morimos y no podemos disfrutar del paraíso, por eso es que Dios inventa este plan maravilloso. Bueno, por nuestro pecado también llegamos a esa conclusión de que necesitamos alguien que redima por nosotros ese castigo. Entonces, el derramamiento de sangre lo hace un inocente por nosotros. Y aquí es donde aparece todo este simbolismo que estamos estudiando. Toda la estructura del tabernáculo descansará sobre estas pesadas bases de plata, que significa esa comunión con Dios y su santidad y se sostiene firmemente sobre un solo fundamento, el precio de rescate que para nosotros sabemos, o sea, acá toda la estructura se sostiene sobre estas bases de plata para que no se caiga el edificio y toda nuestra vida se sostiene en el peso de la cruz donde fue pagada nuestra redención. Versículos 31 al 34. También hicieron travesaños de madera de acacia, 5 para los tablones de un costado del santuario, 5 para los del costado opuesto y 5 para los del costado occidental en la parte posterior del santuario. El travesaño central lo hicieron de tal modo que pasaba de un extremo al otro a media altura de los tablones. Recubrieron de oro los tablones e hicieron unos anillos de oro para que los travesaños pasaran por ellos. También recubrieron de oro los travesaños. Se describe la fabricación de las barras y los travesaños de madera de acacia cubiertos de oro. Siempre la unión madera-oro, que es la humanidad y Dios. Daban la estabilidad estructural a las tablas del tabernáculo en el desierto. Daban estabilidad. Recuerden que este tabernáculo está representando la vida de los cristianos, la iglesia cristiana. Estos componentes específicos funcionaban como el soporte estructural interno que evitaba que las paredes del santuario portátil colapsaran o se separaran. O sea, estaba hecho de tal manera que era firme cuando se armaba el tabernáculo, pero se podía doblar fácilmente para cargarlo cuando iban a viajar. Una especie de Lego. Acuérdense que yo les decía que acá fue el primer mueble, después se inventó, que vendieron en IKEA. Entonces era un mueble modular, se armaba y se desarmaba de una manera muy funcional. Pero cuando se armaba tenía que ser firme, no como a veces cuando nosotros armamos una mesa y nos sobran 3 tornillos y ponemos algo y la mesa se cae. Esto era firme cuando se armaba, potente, y cuando se desarmaba era fácil de movilizar. Las tablas individuales representaban a cada miembro del pueblo de Israel.
y por extensión hoy en día a cada uno de los creyentes, a ti y a mí. Por sí solas las tablas se caerían con el viento del desierto, así como nosotros no soportamos una tribulación representada aquí por el viento si no estábamos cogiditos de la mano de Dios. Las barras y los anillos de oro las mantenían fusionadas como una sola estructura sólida. Esto enseña la importancia de la unidad en la fe, donde el pueblo debe habitar firmemente unido alrededor de la presencia de Dios. Nuestro paso por esta tierra es nuestro paso por un desierto, gracias a Dios con oasis. Dios nos permite también acampar en oasis, pero es como esta no es nuestra casa. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía es del cielo. Esto no era lo que Dios tenía diseñado para nosotros los seres humanos. Dios nos tenía diseñado una vida plena, perfecta. Estamos pasando por un desierto, pero el Señor nos está dando todas las instrucciones y los materiales que debemos utilizar en esta vida para poder lograr esta caminata en el desierto y salir con éxito al otro lado para disfrutar de esa vida eterna. Versículos 35 al 38. La cortina la hicieron de lana color azul carmesí, escarlata y tela de lino fino con querubines artísticamente bordados en ella. Le hicieron 4 postes de madera de acacia y los recubrieron de oro. Les pusieron ganchos de oro y fundieron para ellos 4 bases de plata. Para la entrada de la tienda hicieron una cortina de lana color azul carmesí, escarlata y tela de lino fino bordada artísticamente y 5 postes con ganchos para los que hicieron 5 bases de bronce, también recubiertas de oro, los capiteles y los empalmes de los postes. ¿Qué nos han mostrado hasta ahora detalladamente? Toda la construcción del tabernáculo con esas maderas de acacia recubiertas de oro. Ya nos mostraron cómo hicieron el edificio que estaba interno, el santuario interno. Paredes de tela, techo de tela, que es el lugar donde se separa el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí nos están contando cómo se hizo el velo, ¿se acuerdan? El velo interior o la gran cortina. Se describe la construcción del velo interior y la cortina de la entrada del tabernáculo. Hay 2 grandes cortinas. La más importante, el velo interior o la gran cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y la otra que nos van a describir más adelante es la gran cortina que es utilizada como puerta de entrada al tabernáculo. 2 elementos cruciales para regular el acceso a la presencia de Dios. El pasaje detalla cómo los artesanos hebreos confeccionaron estas divisiones utilizando materiales específicos y las montaron sobre columnas con bases de diferentes metales. Entonces, hablamos primero del velo interior. Este fragmento detalla la elaboración de esa gran cortina, porque recuerden ustedes que aunque se le llamaba el velo, no era como un velo de novia transparente y ligero, sino era una gran cortina que separaba el lugar santo donde ministraban los sacerdotes a diario del lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año y donde se encontraba el arca de la alianza o el arca del pacto, y allí mismo habitaba la presencia de Dios. Esta cortina o este velo representaba una barrera de separación y esto nos enseña al pueblo de Israel en ese momento y a nosotros hoy en día que debido al pecado el acceso directo a la presencia del Creador estaba restringido. Solo el sumo sacerdote podía cruzarlo únicamente una vez al año. Tenía que prepararse todo un año para poder entrar al lugar santísimo el día de la expiación que se conoce como Yom Kippur. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se declara que en el momento exacto en que Jesús murió en la cruz, esa gran cortina, ese velo, se rasgó en dos de arriba hacia abajo, lo que nos demuestra que fue el mismísimo Dios que rompió esa cortina. Esto simboliza que la barrera de separación fue destruida permanentemente con el sacrificio de Jesucristo. Ya no había una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, ya no se necesitaba un sacerdote humano, porque gracias al sacrificio de Jesucristo, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, ya teníamos acceso directo a Dios Padre. Porque Jesucristo nos abrió, nos quitó esa cortina. Después entonces se describe la confección de la cortina exterior que servía como la puerta principal de la tienda del tabernáculo. ¿Por qué son tan importantes? Porque el velo o la cortina interior es la que daba acceso al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios y la cortina exterior hacía de puerta que era lo que daba acceso al tabernáculo, a este edificio tan importante que después se convierte en el templo de Jerusalén. Esta puerta marcaba el inicio del espacio sagrado.
Cualquier sacerdote consagrado podía cruzar esta primera cortina para servir a Dios. Recuerden que tenían que ser de la tribu de Leví. Los levitas, se les dice levitas porque pertenecen a la tribu de Leví. Todos los varones de la tribu de Leví actuaban como sacerdotes y podían entrar al tabernáculo para servir a Dios. Pero el uso de bases de bronce era un recordatorio de que nadie podía acercarse al Dios Santo sin pasar primero por el juicio y la purificación. O sea, el solo hecho de que tú pertenecieras a la tribu de Leví te daba derecho a entrar al tabernáculo, pero no era suficiente. Tú también tenías que prepararte espiritualmente y físicamente. ¿De acuerdo? Que lo vimos ya hace unos capítulos, también con el lavamiento del cuerpo y el arrepentimiento de los pecados. Aunque se compartían los mismos colores que el velo, que la cortina interior, el azul, la púrpura, el púrpura, carmesí, el lino torcido, esta cortina era obra de recamador, es decir, que tenía un bordado plano y no llevaba querubines como si tenía el velo interior. Se sostenía sobre 5 columnas cuyos capiteles se recubrían de oro. Sin embargo, sus 5 bases eran de bronce. Oro, divinidad, bronce, juicio, que tenemos que sentir arrepentimiento para que no haya ese juicio. El bronce, un metal más resistente y común, se asociaba en el tabernáculo con el juicio del pecado. El altar exterior también era de bronce. Entonces, ya hemos visto también eso, pero se los recuerdo y también quiero que les quede muy claro, bueno, para las personas que empezaron por acá a hacer este estudio de la Biblia y no han llegado al Apocalipsis, es que entender muy bien cómo funciona este tabernáculo del Antiguo Testamento también nos permite entender muchas cosas del Apocalipsis. Por eso yo invito a las personas que, como nosotros empezamos este estudio con el Nuevo Testamento, los que ya vieron el Apocalipsis conmigo, cuando terminemos este estudio del tabernáculo, vuelvan a repasar el Apocalipsis, vuelvan a oír las clases del Apocalipsis y les aseguro que las van a entender muchísimo mejor. Entramos al capítulo 37. Vamos a estudiar en todos los versículos del 1 al 5. Bezalel hizo el arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera. También puso en su derredor una moldura de oro. Fundió 4 anillos de oro para el arca y se los colocó a sus 4 patas, colocando 2 anillos en un lado y 2 en el otro. Hizo luego unas varas de madera de acacia, las recubrió de oro y las introdujo en los anillos que van a los costados del arca para transportarla. Ya que se acabó la construcción de que se cumplió al pie de la letra con las instrucciones que dio Dios de todo el edificio en sí, de las paredes, del techo y de las cortinas. Ahora se va a empezar a describir el mobiliario. Y aquí se describe la construcción material del arca del pacto o arca de la alianza por mano de Bezalel directamente, siguiendo con absoluta precisión el diseño divino que Dios ya había revelado previamente a Moisés en el monte Sinaí. Mientras que en el Éxodo capítulo 25 nosotros estudiábamos cómo Dios entregaba los planos teóricos, en este capítulo 37 que estamos estudiando vemos la ejecución real y representa una respuesta de obediencia exacta por parte del pueblo. El arca es el primer mueble que se construye en esta sección porque representa el trono terrenal de Dios y es el epicentro del lugar santísimo. El arca que es, sí, el de la película de Indiana Jones, este es el mismo. Es el mueble más importante del tabernáculo porque es allí donde literalmente llegaba la presencia de Dios, la Shekinah de Dios. Entonces vamos a ver qué significado tiene cada detalle físico que nosotros vemos en el arca. Nos dice también que tiene madera de acacia. Les recuerdo, es una madera incorruptible, densa, muy resistente, común en el desierto y simboliza la humanidad de Cristo incorruptible y sin pecado, capaz de resistir las pruebas más difíciles. Se necesitaba un ser así para que pudiera cumplir con todos los requisitos para morir por toda la humanidad. Recubierta de oro por dentro y por fuera. El arca estaba completamente revestida con el material más precioso, con el oro, y esto simboliza la deidad y realeza de Cristo, manifestando que su pureza divina era perfecta, tanto en su vida pública como en su interior. Y aquí vemos de una manera muy clara las dos naturalezas del Señor Jesucristo, 100% humano, 100% Dios.
Nos habla de que el arca tenía unos anillos y unas varas de transporte. El arca poseía estas varas que jamás debían quitarse de sus argollas. Esto permitía que fuera transportada de forma segura por los levitas sin ser tocada directamente, enfatizando la santidad absoluta de Dios y su disposición a caminar junto a su pueblo en el desierto. Entonces, Dios dio unas instrucciones muy claras y sencillas de obedecer. Este objeto, este mueble era tan importante y tan sagrado que se le hacen estas varas que permanentemente tenían que estar ahí puestas para que ningún levita tocara el arca con sus manos, sino tocara las varas. Mucho más adelante vamos a ver un relato donde en una situación un levita por no dejar que el arca se cayera, pone su mano en el arca y muere inmediatamente. Así de santo era este objeto. Versículos 6 al 9. Al arca le hizo una tapa de oro puro de 2 codos y medio de largo por 1 codo y medio de ancho. Para los dos extremos de la tapa del arca hizo 2 querubines de oro trabajado a martillo. En cada uno de los extremos puso un querubín y los hizo de modo que ambos formaban una sola pieza con la tapa del arca. Los querubines tenían las alas extendidas por encima de la tapa del arca y con ellas los cubrían. Quedaba el uno frente al otro mirando hacia la tapa. Entonces, aquí se nos describe cómo se hizo el propiciatorio, que es la tapa del arca, hecha puramente de oro macizo. Fíjense en que el arca era madera recubierta de oro, pero la tapa no. La tapa es toda de oro. Imagínense en primero cuánto debía pesar y lo valioso que era. La palabra hebrea original que se utiliza para la tapa es el caporet. Entonces podemos conocer esta tapa, como propiciatorio o como el caporet, que se traduce como el lugar de expiación o asiento de la misericordia. No era un simple adorno, representa el punto exacto de encuentro entre la santidad de Dios y la humanidad pecadora. Se necesitaba la mano de Dios para lograr esto tan grande de recuperar el paraíso perdido, pero se necesitaba que fuera un hombre el que pagara por los pecados. Por eso esta unidad divina y humana de Jesucristo hace una combinación perfecta que es una bendición para toda la humanidad y está representada en esta etapa. La tapa tiene 2 querubines. Nuevamente se nos hablan de este tipo de ángeles, los más hermosos, ángeles de alto rango, asociados directamente con la presencia y la santidad de Dios. Pero miren esto tan maravilloso, fueron labrados a martillo directamente de la misma pieza de oro de la tapa. Esto simboliza una unión inseparable entre la misericordia, representado por la tapa, y los guardianes de la santidad divina. ¿Qué hicieron? Cogieron todo ese oro cuando entregaron esas ofrendas, esas joyas de oro, esos utensilios de oro, los derritieron, hicieron un bloque de oro grande y el maestro artesano a martillo, así como después Miguel Ángel hizo también todas esas obras de mármol, que es mucho más fácil manejar el mármol que el oro, hizo la tapa y de ese mismo bloque sacó Los Ángeles, o sea, una obra artística maravillosa. Los querubines miraban hacia abajo, miraban hacia la tapa, hacia el propiciatorio, con sus alas extendidas cubriendo la tapa. Esta postura indica reverencia y asombro ante el plan de redención de Dios. O sea, lo que representa esto es el pago de Dios por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad. Por eso tiene este simbolismo tan importante. El arca no era un objeto mágico, no era en sí el arca el valioso, sino lo que representaba. Era el punto de contacto entre el Creador y el pueblo de Israel. Representaba el trono terrenal de Dios y el espacio donde su presencia, la Shekinah, descendía para hablar directamente con Moisés y posteriormente con el sumo sacerdote una vez al año. Dentro del arca, recuerdan ustedes, se guardarían más adelante las tablas de la ley. El hecho de estar encerrado bajo una cubierta de oro puro nos enseña que la perfecta justicia de Dios debe guardarse con sumo celo y honra en el interior del creyente. Lo mismo que se está guardando aquí, los mandamientos, las instrucciones de Dios en el objeto más precioso, las instrucciones de Dios deben estar guardados en nuestro corazón para poder obedecerlos y así demostrar nuestro amor a Dios.
Este texto repite casi textualmente las instrucciones dadas en el capítulos atrás, por eso a nosotros nos parece como repetitivo, ¿no les parece? Ay, como que ya he oído esto. Sí, lo hemos oído muchas veces, pero es la manera como Dios diseñó todo para que nosotros lo aprendiéramos y lo entendiéramos y lo pudiéramos poner en práctica. Para acercarse a un Dios santo, la obra debe hacerse exactamente bajo el diseño y los términos divinos, no bajo los criterios o caprichos humanos. Es la enseñanza de todos estos capítulos que hemos estado leyendo en el éxito. Mi relación con Dios es a su manera, no a mi manera. Dicen que la canción más popular en el infierno es a mi manera. ¿Se han encontrado ustedes con personas que le dicen, mire, a mí no me hable de religión, no me hable de la Biblia, no me hable de nada, que yo tengo una relación con Dios a mi manera? Pues esa es la creencia intelectual más letal que pueda tener un ser humano, porque ellos creen que están actuando muy bien al creer en Dios y tener una relación con Dios, pero están siendo supremamente orgullosos al poner ellos los términos de cómo relacionarse con el creador de la vida y de todo lo que existe. Mi relación con Dios no puede ser a mi manera, no soy yo la que impongo las condiciones. La relación mía con Dios debe ser a la manera de Dios y está precisamente en las instrucciones, en el manual, en la Biblia. Por eso es tan importante que la gente lea la Biblia, la comprenda y la ponga en práctica. Bueno, que todos, me incluyo también ahí, lógicamente. Versículos 10 al 16. Bezalel hizo la mesa de madera de acacia de 2 codos de largo por 1 codo de ancho y 1 codo y medio de alto. La recubrió de oro puro y le puso alrededor una moldura de oro. También le hizo un reborde de 1 palmo de ancho y puso una moldura de oro alrededor del reborde. Fundió 4 anillos de oro para la mesa y se los sujetó a las 4 esquinas donde iban las 4 patas. Los anillos fueron colocados junto al reborde para pasar por ellas las varas empleadas para transportar la mesa. Esas varas eran de madera de acacia y estaban recubiertas de oro. Los utensilios para la mesa, sus platos, bandejas, tazones y jarras para verter las ofrendas líquidas, los hizo de oro puro. Aquí entonces pasamos a otro objeto que está dentro del tabernáculo. Ya hablamos del más importante, que es el arca. Ahora hablamos sobre la mesa, que era el lugar donde se colocaba permanentemente 12 panes, que recuerden ustedes representaban a las 12 tribus de Israel. En la cultura del Antiguo Testamento, del Antiguo Oriente, lo que nosotros estudiamos en el Antiguo Testamento, compartir la mesa significaba amistad, paz y comunión íntima, y simbolizaba que Dios deseaba habitar y comer con su pueblo. Pero no hay que irnos tan lejos, chicos, hasta el Medio Oriente. Yo creo que eso se hace en casi todo el mundo, pero aquí en nuestra cultura latinoamericana, aquí en Colombia, también era sagrada la hora de comer. Hubo un tiempo, yo creo que hoy en día todavía hay familias, espero que no sean pocas, pero sé tristemente también en mi casa que esa hermosa costumbre se perdió por diferentes circunstancias. El compartir los alimentos, desayuno, almuerzo y cena con la familia. En la antigüedad me contaba mi mamá, mis abuelos, ellos jamás se sentaban en la mesa sin estar totalmente vestidos. Y recuerden ustedes que en esa época acá en Bogotá se vestían muy elegantemente. Se nos decían, se les decían cachacos precisamente porque ellos utilizaban camisa, chaleco y corbata fuera de ese hermoso gorro. Cachacos, camisa, chaleco y corbata. Elegantemente se vestían y así fuera el desayuno, un hombre no salía de su habitación sin estar ya totalmente limpio y arreglado para desayunar, mucho más para almorzar y para la cena. Entonces había una reverencia en la cena y muchas familias hoy, qué lindo, se reúnen para compartir. Cero celulares, ponen una canasta aparte donde los celulares están totalmente anulados y donde comparten un momento. No hay nada más rico que compartir una rica comida. Se perdió mucho. Primero, porque hay muchas personas, muchos hogares donde sí, se siguen reuniendo en los comedores, se siguen sentando en el comedor, pero cada uno con su celular o con su tablet o el papá con el periódico o con el televisor prendido. Y en mi caso, por ejemplo, tristemente, las reuniones del almuerzo se volvieron en una guerra campal, donde habían peleas, donde habían gritos y no sé en qué momento, poco a poco, como cada uno de los miembros de la familia, nos fuimos a la hora del almuerzo cogiendo nuestro platico y comiendo en los respectivos cuartos. Con decirles que en mi casa hace mucho tiempo ni siquiera hay comedor.
Pero qué rico poder restaurar nuevamente esa costumbre y felicitaciones para las familias, los hogares que todavía la tienen. Esto representa esta mesa. Los panes recordaban diariamente a los israelitas que Dios es el proveedor de sustento físico y espiritual en medio del desierto, nuestra vida, esa comunión. Gracias a Dios también por la iglesia, ¿no es cierto? Porque si nosotros, pues, por diferentes circunstancias con nuestra familia de sangre, no podemos compartir la mesa de ese modo, también tenemos una familia que nos une, la sangre de Jesucristo, donde también compartimos la cena. Un alimento físico con la palabra que nos enseñan cada domingo y un alimento espiritual cuando tomamos la cena. El uso de oro puro y la prohibición de tocar el mueble, tampoco se podía tocar esta mesa directamente, enfatizaba la reverencia total requerida al acercarse a un Dios santo, siempre recordando que Dios estaba haciendo algo físico para mostrar su gloria, su presencia, pero que en todo caso había un abismo entre la santidad de Dios y la humanidad pecadora. Jesús utiliza este trasfondo cultural y bíblico en el Evangelio de Juan al declarar, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Por eso después de Jesucristo ya no había necesidad de poner este simbolismo de una mesa con 12 panes, porque ya Jesucristo se convirtió en nuestro pan, en nuestro pan de vida. La mesa anticipa la alimentación espiritual perfecta que el creyente encuentra únicamente en Jesús. Recuerden que todo lo que hemos estado estudiando del tabernáculo y del Antiguo Testamento es una sombra, un anticipo de lo que iba a realizar el Señor Jesucristo para que nosotros verdaderamente tuviéramos una relación con Dios y que se va a materializar al 100% con la segunda venida de Jesucristo. Chicos, tengan siempre en cuenta esto. La historia no se ha acabado, esto no se ha acabado. Estamos en la segunda etapa. Estamos en la segunda escena. La primera fue el Antiguo Testamento esperando la entrada de este gran protagonista, Jesucristo, y esta segunda ya es una segunda temporada que va a culminar con la segunda venida de Jesucristo, donde ya por toda la eternidad vamos a vivir vidas plenas, eternas y junto al Señor Jesucristo para siempre. Y chicos, yo creo que hemos aprendido cosas hermosas. La verdad, yo estaba muy contenta con este estudio porque no me imaginé. Pues he leído muchas veces la Biblia, como muchos de ustedes creo, y hasta este nuevo estudio es que he podido entender todo ese significado y toda esa enseñanza que Dios dispuso para nosotros en el Antiguo Testamento para que entendiéramos con mayor magnitud ese amor de Dios al tener un plan tan perfecto para que nosotros pudiéramos volver a tener una relación plena con Él y sobre todo lo que viene, lo que nos espera. Debemos tener siempre la mirada puesta en el cielo, por eso el Señor nos dice tanto de eso en el Nuevo Testamento, a través del mismo Jesucristo, a través de los apóstoles, que estamos en un desierto. Tenemos momentos de oasis, de gozo, pero nuestra ciudadanía no es de este planeta Tierra, nuestra ciudadanía es del cielo, por eso es que nos sentimos incómodos, porque por eso es que no nos sentimos plenos, nos sentimos vacíos. Si tú te sientes así, a pesar de que has tenido logros de pronto de una gran familia, de una excelente salud, de muy buenos recursos económicos, de tener satisfacciones en tu trabajo, de viajar y conocer el mundo, y sin embargo en la noche te sientes vacío, te sientes solo, con ganas de llorar, es porque nunca vamos a estar totalmente plenos hasta que nuevamente estemos juntos con el Señor Jesucristo, disfrutando la vida. Entonces, añoremos esa segunda venida de Jesucristo, tratemos de cumplir con la gran comisión, de contarle el plan de salvación a todo el mundo y seguir este proceso de santificación lo mejor posible. No es fácil. Que cada día nos parezcamos más a Jesús no es fácil. No les sé si les pasa a ustedes y a veces piensa uno que camina 3 pasos hacia adelante y 4 hacia atrás, pero no perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Como dice la Biblia, debemos ser fuertes y valientes y seguir adelante. Chicos, Dios mediante, nos vemos dentro de 8 días para ya casi culminar con este estudio del libro del Éxodo. Que Dios los bendiga.